específicamente, específicamente, ¿dejó de grabar por algún motivo en particular? No, no, es que, bueno, lo había puesto tarde, entonces nada más lo volví a poner a grabar, bueno, más o menos. Ok, ok, bueno, continúo. Entonces les decía que lo que hicimos fue tratar de desarrollar un marco general que agrupara ciertos problemas de optimización. En particular, nuestros problemas de optimización van a tener esta forma. Básicamente lo que queremos es minimizar teniendo una matriz A, que en el contexto que estamos trabajando nosotros, A básicamente es una matriz que representa ya sea una imagen o un conjunto de imágenes que todas ellas las representamos en una única imagen A, donde por ejemplo cada imagen sea una columna de esa matriz. Entonces, lo que queremos es encontrar la matriz X que minimiza justamente, de acuerdo con la norma de Frobenius, que minimiza em, la norma entre A, la norma, la diferencia entre A y f de X, donde f es algún operador matricial, que puede ser, por ejemplo, producto de matrices, suma de matrices, así consecutivamente. De hecho, lo vamos a ir contextualizando. En cada uno de los problemas vamos a ir viendo en qué consiste este operador que está por acá. Entonces, a grosso modo, los problemas que vamos a tratar primero es un problema bastante conocido que es la aproximación de rango bajo, que es dado una matriz A, encontrar otra matriz que la aproxime, pero imponiéndole a esa matriz de aproximación una cierta restricción sobre el rango. Luego tenemos una generalización de ese problema que ahorita les explico qué es la generalización de la aproximación de rango bajo. Luego un algoritmo que se utiliza para procesamiento de videos que se llama el algoritmo Godek. Luego lo que es factorización no negativa de matrices y finalmente el método KSVD, que son básicamente las 5 aplicaciones que trata el toolbox. Entonces, a grosso modo, por ejemplo, en el problema de aproximación de rango bajo, nuestro f de x es simplemente f es la función identidad, es decir, lo que queremos es encontrar una matriz x que aproxime a A, imponiendo cierta restricción sobre el rango. En el otro problema, que es la generalización, pues entonces ya no es una matriz X, sino que va a ser un producto matricial, que ya vamos a ver qué significa. En el algoritmo de Godek, más bien buscamos es una suma de matrices, que también ya vamos a ver qué significa. Vamos a ver cada uno de estos problemas por separado. En la factorización no negativa de matrices, esa sí es bastante esperable que sea un producto de matrices, dado que estamos tratando de establecer una factorización bajo ciertas condiciones de una matriz. Y finalmente, también que es una especie de factorización, el algoritmo KSVD. Entonces, entrando de lleno en bueno, perdón, les iba a comentar que para medir el error utilizamos esta fórmula que es el clásico error, el cuadrático medio, ¿verdad? Aquí donde K es el número de entradas de la matriz. Esa es la forma en la cual vamos computando los errores. Entonces, entrando al primer problema específico, que es el de rango bajo, como les decía, lo que queremos es encontrar una matriz X que aproxime a A, pero imponiendo cierta restricción sobre el rango, ¿ok? A X. Entonces, este problema es bastante conocido. De hecho, este problema fue introducido en 1936 por Ecarillón y se conoce de hecho, esta que les estoy señalando con el puntero es la solución exacta. ¿Ok? Entonces, de pronto uno dice, si existe una solución exacta, entonces, ¿qué es lo que se está trabajando? Bueno, el problema es que esta solución exacta depende de la descomposición en valores singulares y computacionalmente la implementación de la SVD es muy pesado, o sea, dura mucho, mucho tiempo de ejecución. Entonces, a pesar de que es un problema que tiene una solución que ya es conocida, una solución exacta, constantemente se trabajan en nuevos algoritmos que permitan justamente encontrar soluciones, aunque sean soluciones aproximadas, pero en menores tiempos de ejecución. Entonces, como parte también de los productos que obtuvimos en el proyecto de investigación, nosotros desarrollamos un algoritmo del cual propiamente no voy a dar detalles porque ese no es el objetivo de la charla. Y eso está publicado en un artículo que se puede ver aquí en las referencias de la presentación.
en el cual nos basamos en un método que se llaman proyecciones bilaterales aleatorias para justamente encontrar una aproximación a la matriz de rango bajo de una manera un poco más eficiente en tiempo de ejecución. O sea, esto es una cuestión computacional. Lo que nos interesa es mejorar los tiempos de ejecución. Y a grosso modo, ese método lo que busca es aproximar esa matriz a través de un producto de matrices. Y ahora, entonces uno podría decir, bueno, pero ¿en qué contexto a mí me podría interesar esto? Y es justamente el foco de mi charla. Mostrarles ejemplos específicos de cómo funciona el toolbox y de qué es lo que hace específicamente en imágenes. Entonces, por ejemplo, esto es una imagen, la de la izquierda, una imagen original que es de 1440 píxeles por 1440. Es decir, esta imagen, si yo hago una representación matricial de ella, multiplico 1440 por 1440, significa que esta es una imagen que tiene más de 2 millones de píxeles. ¿Ok? En el momento en que yo ejecuto, aplico este algoritmo propiamente, que bueno, se hace con este, como es un toolbox para MATLAB, entonces se ejecutaría con esta sintaxis que están viendo ustedes en la presentación. Pues básicamente lo que hace el algoritmo es generarme dos matrices, una matriz D, o sea, lo que me hace es como una especie de factorización, una matriz D y una matriz C. Esta matriz D es de, por ejemplo, en este caso es de 1440 por 250 y esta es de 250 por 1440. Estas dos matrices, si uno hace las cuentas, verá que 1440 por 250 son 360.000 entradas y esta también tiene 360.000 entradas. Contra el 2 millones de entradas que tenía esta inicial, hay una ganancia si uno lo ve en términos de almacenamiento de información. O sea, si a mí me interesa almacenar esa información en una computadora, de pronto es, en lugar de la imagen original, es más rentable almacenar esta matriz D, esta matriz C, y para reconstruir, o sea, esto es un problema de compresión, básicamente. Si yo luego quiero reconstruir la imagen original, hago el producto de las matrices y esta es la imagen que le estoy mostrando en la parte de la derecha, que es la imagen generada con ese producto matricial. ¿Ok? Entonces, esa es la primera aplicación que genera el Toolbox. Entonces, básicamente, si usted me dice específicamente qué genera el Toolbox, pues genera esta matriz D y esta matriz C que permitirían construir la matriz original. Es decir, usted lo que hace es meterle una fotografía y el Toolbox le genera la matriz D y la matriz C que usted las almacena y que posteriormente, si usted quiere reconstruir la fotografía, simplemente las multiplica. Eso es básicamente lo que hace. ¿Ok? Tiene algunas opciones. Por ejemplo, aquí uno le puede decir el BRP es el algoritmo que utilice para la aproximación de la matriz de rango bajo. O si quiere, uno puede usar la clásica SVD. O sea, tiene opciones de personalización. Este toolbox viene con su respectivo manual. Entonces, estas cosas, digamos, no son tan intuitivas, pero uno ya viendo el manual, ve la descripción de la sintaxis y rápidamente lo aprende a utilizar. Entonces, esa era la primera que quería comentarles. La segunda tiene que ver con una generalización de este problema. ¿Por qué? Porque en este caso particular, en el anterior era dada una matriz A, yo buscaba una matriz X de rango bajo que la aproximara. En este caso es dada una matriz A y una matriz B, yo lo que ando buscando, aquí A y B son dados. ¿Ok? Entonces, la matriz X es una matriz de rango bajo con la propiedad de que cuando yo hago el producto matricial de X por B, entonces me tienda a aproximar a la matriz A. ¿Ok? Uno podría decir, bueno, y qué extraño esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la aplicación concreta? Entonces yo voy a irme centrando en las aplicaciones concretas. También existe la solución exacta a este problema, que depende tanto de la SVD como del cálculo el cálculo de esta matriz que se llama la matriz pseudoinversa. em, entonces, existe la solución exacta, sin embargo, calcular tanto la pseudoinversa como la SVD son problemas que son bastante caros en términos computacionales. Entonces, el toolbox está optimizado con algoritmos que no usan los métodos clásicos. Entonces, específicamente, em,
utilizamos lo que se llama una regularización de Tikhonov para aproximar lo que es la pseudoinversa. Y lo que les estaba diciendo hace ratos, el BRP es el método este que les mencioné de las proyecciones aleatorias, bilaterales aleatorias para aproximar a la SVD. Entonces, quiero explicarles este problema específicamente, cómo se entiende en el contexto de lo que es el procesamiento de imágenes. Entonces, pensemos por un momento que yo tengo un conjunto de imágenes de entrenamiento, que es este que les estoy señalando. Este es un conjunto de imágenes de entrenamiento. Tengo una cierta base. Luego voy a agarrar estas imágenes que están limpias y les voy a sumar algún tipo de ruido. ¿Ok? Entonces voy a contaminar las imágenes con un tipo de ruido. Entonces lo que yo tengo aquí abajo son las imágenes contaminadas. Entonces si yo me devuelvo un momento teniendo en mente que la matriz A son las imágenes limpias y B son las imágenes contaminadas, la pregunta es la matriz X, ¿qué explicación tendría? Y tiene todo el sentido del mundo, porque si A son las imágenes, perdón, son las fotografías limpias y B son las que tienen ruido, y yo quiero que X por B aproxime a A, significa que X en la práctica lo que tiene es una función de ser un filtro, porque yo lo que quiero es que cuando a X se lo aplique a B, que son las imágenes que tienen ruido, me aproximen a A. Es decir, lo que quiero es que me terminen limpiando a B para poder aproximar a A. Y eso es específicamente lo que hace esta aplicación desarrollada en el Toolbox. Entonces, la función construye esta matriz X que funciona como un filtro, de tal manera entonces que cuando yo agarro una nueva imagen, que puede ser una imagen, ojo, esto puede ser una imagen que, que sea una imagen de las que estaban en la base de datos de entrenamiento, o no tiene por qué estar en la imagen en la base de datos de entrenamiento, ¿verdad? Obviamente, en lo que es procesamiento de imágenes, digamos, cuando usted entrena, pues si usted le va a meter una nueva imagen que no es parte de la base de datos, debería ser una imagen que guarde cierta similitud, ¿verdad? O sea, no es que le vas a meter imágenes de planetas y de pronto vas a poner a limpiar imágenes que sean perros o conejos o cosas así, porque si la imagen que estás tratando de limpiar es demasiado diferente, que no guarda correlación con lo que usted entrenó, el algoritmo, pues obviamente el resultado no va a ser tan bueno, ¿ok? Entonces, la idea es que cuando yo agarro esta nueva imagen, la vectorizo, le aplico el filtro, que es lo que estoy explicando por acá, le aplico el filtro, eso me genera un nuevo vector que lo vuelvo a convertir en una imagen. Esta imagen es una imagen que es eh, haber filtrado esta otra que tenía ruido. Entonces el filtro lo que hace justamente es limpiar ese ruido, ¿ok? Y aquí por abajo entonces muestro la función propiamente del toolbox que hace eso, ¿verdad? Uno le mete unos datos de entrenamiento y luego usted le mete aquí el path, que es la dirección de la imagen que usted quiere limpiar, y el toolbox entonces se la va a limpiar y le va a generar, le va a salvar en la misma carpeta la imagen ya limpia, ¿ok? Listo. Esa sería la segunda. La tercera aplicación tiene que ver con videos. El algoritmo Godek básicamente es un algoritmo que tiene que ver con videos. Entonces, lo que se hace es que en este caso la matriz A es una matriz que almacena los diferentes frames de un video, y lo que hace el algoritmo Godek es descomponer esa matriz en dos matrices, X1 y X2, donde la matriz X1 es una matriz que se le pone ciertas restricciones sobre el rango, y a esta matriz 2 se le va a poner ciertas restricciones de esparcidad, que tiene que ver con la cantidad de entradas no nulas que va a tener la matriz. En términos aplicados, que es donde quiero centrarme, porque uno puede decir, ok, entonces lo que va a hacer es descomponer la matriz como una suma de matrices. En un video, ¿para qué le podría uno eventualmente interesar hacer eso? Y justamente el algoritmo Godek lo que hace es esto que usted está viendo en esta proyección en este momento. Esto es simplemente, son dos frames extraídos de un video que se procesó,
que de un total tenía 500 frames. Entonces, lo que hace el algoritmo Godek en términos prácticos es separar en una matriz 1 y una matriz 2 X2, de tal manera que una guarda la información que tiene que ver con los objetos que estaban en movimiento en el video y en la otra lo que tiende a guardar son las imágenes estáticas, o sea, las cosas que estaban estáticas, las cosas que tienden a no moverse, que en términos prácticos le podemos llamar como el fondo del video. Por ejemplo, en esta extracción que usted está viendo en este momento, esto es de un grupo de personas que se mueven en una plazoleta. Entonces, la descomposición del algoritmo lo que hizo fue extraer, que es esta imagen que estoy señalando, las cosas que no se estaban moviendo. Por ejemplo, obviamente el fondo asociado al piso no se estaba moviendo. Y este puñito de personas que le estoy pasando la mano por encima son personas que no se estaban moviendo. Estaban hablando ahí, pero los movimientos eran mínimos. En cambio, en la parte de la derecha, más bien se le está quitando el fondo y lo que se observan son todo lo que se ve en negro es lo que estaba asociado a objetos en movimiento, que eran las personas que estaban caminando en la plazoleta. Entonces, básicamente lo que hace el algoritmo Godek es eso, es generar una aproximación de un escenario en el cual a un video usted puede separar los objetos estáticos de los objetos que están estrictamente en movimiento. Existe su respectiva sintaxis para poder utilizarla. Simplemente, pues entonces se le da la dirección de un video, se le calibran unos ciertos parámetros y listo. Lo que hace MATLAB al aplicar el toolbox de nosotros es generar dos videos por aparte. Un video que está modelando el fondo y otro video que está modelando las personas en movimiento. ¿Ok? Em, ok, el problema número 4 que resuelve el toolbox tiene que ver con factorización no negativa. Entonces, básicamente lo que quiero es tener tengo una matriz de entradas no negativas y la quiero factorizar como un producto de entradas no negativas también. Entonces, eso es básicamente la factorización. Ok. Entonces, bueno, para eso se utiliza un cierto algoritmo que se llaman las reglas multiplicativas. Es un algoritmo bastante conocido, pero no me he estado centrando tanto en lo que es en los algoritmos en sí, sino más bien en el producto, para dejar una idea clara de qué es lo que permite resolver el toolbox. ¿Ok? Entonces, esto es un problema en matemática bastante conocido, ¿verdad? La factorización de matrices, pero de pronto uno dice en imágenes, ¿esto cómo podría aplicarse? Entonces resulta que la idea es la siguiente. Cuando uno genera este tipo de factorización, entonces la matriz, la matriz X1, lo que está generando básicamente es un agrupamiento de la información de los rasgos principales, por ejemplo, de un grupo. Digamos que usted tiene un grupo de personas y ese grupo de rostros de esas personas usted tiene un montón de fotografías, digamos 256 fotografías. Entonces, el algoritmo lo que hace es agrupar en X1 las características principales de los rostros de esas personas, básicamente. Y lo que genera es como lo que llamamos en álgebra lineal, es como cuando uno dice que tiene la base de un espacio vectorial. Aquí básicamente sería una base de las características o los rasgos principales de esos rostros. Eso es lo que se almacena en X1. ¿Y qué se almacena en X2? Sería lo que decimos en álgebra lineal como los coeficientes con los cuales nosotros generamos las combinaciones lineales de los elementos de la base. Eso es básicamente. Entonces, tenés aquí la base de caras en X1 y en X2 lo que tienes son los coeficientes. Entonces, la mejor forma de entender esto es con el ejemplo que estoy proyectando en este momento. Por ejemplo, esto que se está viendo en negro son las bases cara. Es decir, estas son fotografías mm, asociadas a cada una de las columnas de la matriz X1. Esta primera es la información que fue almacenada en la primera columna de X1. Este segundo rostro es la información en la segunda columna de X1 y así consecutivamente. Entonces,
cuando yo tomo los coeficientes, vea que técnicamente aquí lo que estoy haciendo es como una especie de combinación lineal. Entonces, donde estos coeficientes los estoy tomando de la matriz X2. Cuando yo hago esta operación, lo que me permite entonces es hacer una reconstrucción de una fotografía. ¿Ok? Entonces, este algoritmo técnicamente le podría a usted, por ejemplo, una aplicación que se me ocurre, que usted tenga un grupo, un grupo, por ejemplo, de fotografías, por ejemplo, se me ocurren, no sé, criminales o cosas por el estilo, y tiene una fotografía que está un poco como distorsionada. Entonces, un algoritmo de este tipo te podría ayudar a reconstruir eventualmente o mejorar una fotografía. Eso es una posible. Otra que se me ocurre tiene que ver con encriptar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que usted tiene la imagen de fotografías de 20 personas, 20 políticos, por ejemplo, que usted tiene que enviar eso, ya, digamos, estamos hablando a nivel de gobierno, se me ocurre, y uno tiene que mandar esa información y usted no quiere que esas fotografías se filtren bajo ningún motivo, o sea, que nadie se las robe. Entonces, usted podría por algún medio enviar simplemente la matriz X1 nada más. Entonces, la matriz X1 no lleva las fotografías estrictamente, lo que lleva es la información básica de las fotografías, que si alguien se roba esa matriz y la recompila, no le van a salir las fotos, porque necesita la otra matriz X2, que es la que dice cómo se tienen que realizar las combinaciones lineales para poder hacer la reconstrucción de las fotografías. Entonces, eso es una aplicación concreta de la factorización no negativa de matrices, ¿verdad? Entonces, si usted dice, ah, mira, yo lo que quiero es que aquella persona me reconstruya la fotografía del político número 7, entonces usted ya le mandó la base caras. Por otro medio, entonces lo que hace es mandarle nada más una columna. ¿Cuál columna? La columna número 7 de la matriz X1. Él toma esa columna, se la multiplica a la base caras y lo que le va a salir es una reconstrucción de la cara del político número 7 y así específicamente. Entonces, esto es una aplicación concreta de la factorización no negativa. Y la última que quería contarles, la última tiene que ver con una especie de factorización también, pero aquí no hablamos de factorización no negativa, sino que se imponen otro tipo de condiciones. Por ejemplo, aquí la matriz X1 se le impone cierta condición sobre el rango, que el rango no sea mayor o igual que R, donde R es el mínimo entre el número de filas y columnas de la matriz. Y la matriz X2 se le imponen condiciones sobre la esparcidad en cada una de sus columnas. Es decir, que la cantidad de elementos diferentes de cero no sea mayor que 5, que 7 o cosas por el estilo, que son parámetros que se van ajustando. Entonces, en este caso particular, este algoritmo no es tan sencillo de implementar, pero sí es muy sencillo de entender lo que hace. Puntualmente, el algoritmo KSVD lo que sirve es para reconstruir píxeles perdidos. Y ahí les estoy mostrando un ejemplo concreto ejecutado con el algoritmo, en el cual se tenía una fotografía que tenía un 75% de píxeles perdidos y se realizó el proceso de reconstrucción y se obtiene la fotografía de la derecha. Este algoritmo en particular hay que alimentarlo igual con una base de datos, porque todo esto usted, o sea, usted tiene que alimentarlo de alguna manera. Usted no puede pretender reconstruir una fotografía de la nada. Entonces, yo alimento, digamos que yo tengo un cierto conjunto de fotografías y tengo una nueva fotografía que yo sé que ella guarda cierta correlación con las que yo tengo, pero esa tiene problemas de píxeles perdidos. Entonces, lo que yo hago, como usted está viendo en la parte de abajo, es alimentar el algoritmo con una base de datos de fotografías y posteriormente le meto simplemente con esta función que usted está viendo por acá, le meto cuál es la fotografía que yo quiero reconstruir y el algoritmo le va a generar la fotografía reconstruida. Puntualmente quiero cerrar indicándoles que el toolbox es absolutamente de acceso libre, o sea que el objetivo de una charla como esta es simplemente una cuestión muy divulgativa, ¿verdad? Pretender en una charla tan corta como esta, pretender por qué las cosas funcionan, es mentira, o sea, eso no es así, pero por lo menos para que la gente sepa que el toolbox existe, dónde está disponible, que es donde usted lo está viendo en este momento en la parte de arriba,
Y ahí, en esa repositorio de GitHub está adicionalmente todos los ejemplos que yo les mostré. Están simplemente de compilar. No es que ustedes, o sea, si ustedes simplemente los quieren compilar, pues los compilan para que vean los resultados. Vienen los ejemplos comentados y adicionalmente viene un manual completo de cómo es que funciona el toolbox con un detalle muchísimo mayor de lo que estoy dando en la presentación. Y lo que son los fundamentos teóricos de todo lo que acabo de decir están básicamente publicados en este primer artículo que está en las referencias por si alguien tiene el interés en algún momento de realizar alguna consulta en esa línea. Entonces ese sería mi aporte y les agradezco mucho la... Muchas gracias, José. Sí, Preguntas señor. que tengan. Adelante. ¿Me escucha bien desde acá? Sí, más o El- menos. Si quieres. lo que acabo de decir sí lo escuché, que si lo escuchaba bien. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle en relación, por ejemplo, con el algoritmo de compresión de imágenes. El primero que usted nos mostró, si se evaluó, se comparó, digamos, el nivel de compresión con otros algoritmos para imágenes, como JPG o como estos otros que utilizan compresión. Digamos, genera una mejor compresión, una compresión similar, o cómo anda la cosa. Y la otra pregunta es con respecto a los algoritmos que utilizan datos de entrenamiento o imágenes de entrenamiento. Más o menos, ¿cuál es el tamaño del set de entrenamiento en cuanto al número de imágenes? Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, correcto. Bueno, le comento que definitivamente sería mentiroso de mi parte decirle que este algoritmo de compresión que se les está mostrando, digamos que tiene más como una importancia teórica para ver cómo es que eventualmente se puede aplicar esto, pero definitivamente estos algoritmos de JPG, por ejemplo, que es de lo mejor que existe en el mundo para la compresión en este momento. No, o sea, definitivamente no. O sea, vencer ese algoritmo, de hecho, si uno lograra vencer al JPG o casi que igualarlo, probablemente sería multimillonario en cuestión de 2 semanas, ¿verdad? Es muy difícil. Ese algoritmo, el JPG, es una caja negra que es infinitamente eficiente, ¿verdad? Por la calidad que genera y los archivos pesan muy poco. Así que honradamente le debo contestar que esto simplemente mejora, que ofrece un ejemplo muy académico de cómo podría funcionar una compresión ¿verdad? Porque a veces esto se trabaja, el detalle es que a veces estas partes matriciales se trabajan muy teóricamente, pero no se le da como un contexto aplicado, ¿verdad? Entonces la intención de esto es darle el contexto aplicado, pero no, estamos bastante lejos todavía de ganarle a un JPG. Y en el otro, nosotros básicamente, o sea, no tienen por qué ser incluso muy grandes, o sea, estamos hablando de imágenes, digamos, por ejemplo, aquí nosotros usamos bases de entrenamiento de 500 imágenes, ya con 500 imágenes es suficiente. Obviamente, entre más imágenes usted le vaya metiendo al algoritmo, tiene algo bueno y algo malo. Lo malo es que la matriz A se vuelve más grande, por lo tanto, a la hora de ejecutar el algoritmo, pues va a durar más. Em, lo bueno es que está alimentando el algoritmo con más información y de pronto usted podría lograr una reconstrucción más adecuada de, ¿verdad? Pero no tiene que, ya para usted comenzar a ver o sea, ejemplos concretos que funcionen bien, ya con 500 es más que suficiente. Ahí te dijeron muchas gracias, por si no escuchas. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... ¿Por qué se utiliza la norma de Frobenius y no otra? ¿Por qué se usa la norma de Frobenius y no otra? Ok, normalmente la norma de Frobenius se usa es por las bondades que tiene esa norma en con ciertas propiedades para poder realizar demostraciones teóricas cuando se establecen los teoremas asociados a estos algoritmos. Por ejemplo, una propiedad concreta que tiene la norma de Frobenius es que es invariante con respecto a la multiplicación de matrices unitarias. Entonces, si yo tengo una matriz unitaria, si la multiplico a una matriz A y le calculo la norma de Frobenius, la norma de U por A
sigue siendo la norma de A, nada más, eso no afecta. Y a veces eso tiende a ser conveniente cuando uno está haciendo desarrollos teóricos. Hay otras propiedades, por ejemplo, que permiten escribir la norma de Frobenius en términos de la raíz cuadrada de la traza de la matriz. Bueno, no estrictamente la traza de la matriz, es de la traza de la matriz conjugada transpuesta multiplicada por la matriz. El punto, siendo muy concreto con lo que usted me está preguntando, es por las propiedades que tiene que permite trabajar algebraicamente para poder demostrar ciertos resultados que se requieren acá. Eso es conveniencia en ese sentido, conveniencia teórica. Sí, te digo más bien porque muchas cosas que uno hace, uno justamente no trabaja con la Frobenius porque no tiene varias de las propiedades. Por ejemplo, no es una norma inducida. Por ejemplo, la norma 2 sí también es variante de las transformaciones unitarias. Entonces, en general, de donde yo vengo, siempre uno evita usar la Frobenius porque no es una norma inducida. Pero por eso pregunto, me causa curiosidad, ¿por qué ustedes, qué propiedades tienen que ustedes decir? Compañero del Simpa, ¿me podría hacer un resumen de lo que él dijo? Porque como estuvo a mucha distancia, me costó entenderle. Bueno, repito, en general, digamos, de mi área de trabajo, Sí, sí. siempre evitamos trabajar con la norma de Frobenius, porque falla en una propiedad que a nosotros nos sirve mucho, que no es una norma inducida, no es una norma matricial inducida, Ok. como lo es la norma 1, la infinito o la 2. Entonces, y la norma inducida básicamente tiene la propiedad de la norma de multiplicación de matrices menor o igual que la multiplicación de la norma, por ejemplo. Ujú, O la norma de una matriz por un vector es menor o igual que la norma de la matriz por la norma del vector. Esa propiedad la cumple solamente la norma inducida. Y la de Frobenius no es una norma inducida, entonces, repito, desde donde las aplicaciones que hago yo nunca nos sirven. Entonces, por eso me causa curiosidad cuál es la propiedad fundamental que tiene la norma de Frobenius que a ustedes les sirve. Pues básicamente, digamos, hasta ahora haciendo digamos, lo que es propiamente las justificaciones teóricas que hemos necesitado para los resultados, no hemos pegado con ninguna, digamos, con ningún inconveniente propiamente como el que usted menciona, ¿verdad? Me explico. Puede ser que en algún momento nos llegue a pasar eso y de ahí ya eso nos haga cuestionarnos el hecho de lo que usted nos está planteando y que de pronto haya que pelotear alguna otra norma. Lo curioso es que en lo que es aplicación de propiamente en el procesamiento de señales, pero muchas de las publicaciones científicas que existen se basan en la norma de Frobenius, ¿verdad? Entonces, digamos que no es algo, se lo digo así, como que no es algo propiamente exclusivo de nosotros. Em, entonces, digamos que por decírselo de alguna manera, no es algo antojadizo de parte de nosotros. En particular, una de las propiedades, le mencionaba, es esa, que la norma de Frobenius se puede escribir en términos de la raíz cuadrada de la traza de una cierta matriz y eso ayuda para hacer simplificaciones algebraicas cuando se prueban las fórmulas que utilizamos en estos algoritmos. De hecho, propiamente en el artículo ese que les estaba mencionando, ahí vienen las justificaciones teóricas y ahí pues las hacemos justamente con la norma de Frobenius. Solo por curiosidad, ¿de qué área? Es que usted me dice en el área mía, ¿en qué área trabaja usted, perdón? Análisis método numérico para ecuaciones diferenciales parciales y álgebra lineal numérica. La álgebra Entiendo. lineal numérica aplicada a la resolución de sistemas lineales, de problemas de minimización. Entonces ahí se necesita mucho que la norma sea una norma inducida, Ujú, que se pueda escribir como el supremo de la norma vectorial de A por X sobre ujú, norma de X con X ujú, en Rn. ujú. Esa propiedad para nosotros es fundamental y la de Entiendo. Frobenius no la cumple. Entonces, por eso
por eso me causa curiosidad, incluso voy a ver su trabajo, porque incluso nuestros estudiantes de esta disciplina, bueno, incluso a uno mismo, siempre le enseñaron no se la Frobenio. Entonces ahora con lo que acabo de aprender, voy a buscar justamente para mostrar un ejemplo a mis estudiantes donde sí se utiliza la norma Frobenio. Correcto. Así que, Javier, me voy muy contento por lo nuevo que aprendí. Le agradezco mucho. Perfecto, bueno, creo que vamos a ir cerrando acá para no pasarnos mucho más del tiempo. Muchísimas gracias, José, por el rato. A Y pues, te ustedes. aplaudimos de nuevo. Y explican los pasos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Y de esta manera terminamos la sesión de docencia científica.